La traición tiene olor, tiene sabor, tiene una textura que se adhiere a la piel como arena mojada. Y cuando esa traición proviene de tu propio hijo, el peso es aún mayor. Mi nombre es Teresa Méndez y la historia que voy a compartir hoy hizo que mi cabello canoso aumentara en cantidad en solo una semana. A mis 67 años, pensé que ya había visto de todo en esta vida. Construí un imperio con mis propias manos. Méndez Contabilidad no es solo una empresa, es mi legado, mi tercera hija después de mi único hijo de sangre, Gustavo, y mi adorada nieta Mariana. ¿Quién me ve hoy sentada en este sillón de cuero en mi oficina en el edificio Méndez, en el corazón financiero de Sao Paulo? Quizás no imagine que comencé con una pequeña mesa en un sótano alquilado después de quedarme viuda. Mi esposo Augusto partió demasiado pronto. Un infarto fulminante mientras conducía a casa. En ese momento Gustavo solo tenía 15 años. Me prometí a mí misma que nuestro hijo nunca pasaría necesidades, que tendría todas las oportunidades que Augusto y yo soñamos para él. Y cumplí esa promesa. Oh, cómo la cumplí. Quizás ese fue mi primer error. Graduación en las mejores escuelas, intercambio en Europa, MBA en Estados Unidos. Cuando volvió a los 26 años, ya tenía un puesto de director esperando por él en la empresa. Algunos empleados veteranos fruncieron el ceño, pero yo estaba ciega de orgullo. Mi hijo está preparado, decía a todos. Tiene la sangre de los Méndez, el talento para los negocios. 2 años después me presentó a Patricia, alta, elegante con ese tipo de belleza que parece salida de una revista, graduada en marketing, articulada, con una sonrisa que podría vender hielo en el Ártico. Me casé nuevamente con la empresa tras la muerte de Augusto, así que confieso que me alegré al ver a mi hijo encontrando a alguien. Lo que no percibí en ese momento es que Patricia no se enamoró de mi hijo. Se enamoró del apellido Méndez y todo lo que representaba. Poco después de la boda, creé una dirección de marketing especialmente para ella. Méndez Contabilidad necesita modernizarse, fue lo que dije en la reunión de accionistas. Y una vez más, algunos veteranos de la empresa fruncieron el ceño. Regina Fonseca, mi amiga de la infancia y contadora senior, fue la única que se atrevió a cuestionar. Teresa, ¿no crees que estás poniendo demasiada responsabilidad en manos de quien acaba de llegar a la familia? Ignoré las advertencias. Pensé que era solo resistencia al cambio, quizás un poco de envidia. Ah, cuán equivocada estaba. Los primeros años fueron tranquilos. Gustavo parecía estar aprendiendo bien. Y Patricia llevó a la empresa a las redes sociales, modernizó nuestra imagen. Nuestra nieta Mariana nació trayendo nueva luz a mi vida. La empresa crecía cada año. Ya planeaba mi jubilación pensando en pasar el testigo a mi hijo en unos años. Fue en ese momento que comencé a darle más autonomía a Gustavo. Tarjetas corporativas, poderes notariales, acceso a las cuentas principales para emergencias de la empresa. Decía que quería que aprendiera a administrar todo para cuando yo no estuviera más aquí. Otro grave error de mi parte. En marzo de este año, noté los primeros signos, informes atrasados, reuniones canceladas de última hora, Patricia hablando menos sobre la empresa y más sobre autocuidado y búsqueda de equilibrio. Entonces vino aquella conversación en mi oficina en un miércoles lluvioso. Mamá, necesitamos hablar, dijo Gustavo cerrando la puerta detrás de sí. Su expresión era grave, preocupada. Estamos teniendo algunos problemas financieros personales, fruncía el ceño. Con los salarios que les pagaba, ¿cómo podrían tener problemas financieros? La reforma de la casa resultó ser más cara de lo planeado. Él continuó. Y ese viaje que planeamos a Trancoso en las vacaciones, tendremos que cancelarlo. En realidad, dudó. Quizás necesitamos ayuda para cerrar las cuentas de este mes. Mi corazón de madre se apretó. A pesar de toda la rigidez que los años de negocios me impusieron, ver a mi hijo en dificultades me afectaba. Prometí que ayudaría, que transferiría un monto para ellos al día siguiente. Él salió aliviado de mi oficina y yo me quedé allí sintiendo esa punzada incómoda que ignoré, esa intuición que debí haber escuchado. 2 días después, Regina entró en mi oficina sin tocar, algo que nunca hacía. Su rostro estaba pálido y sostenía el celular como si fuera una bomba a punto de explotar. Teresa, necesitas ver esto. Me entregó el teléfono con la pantalla, el Instagram de Patricia.
La primera foto mostraba a mi nuera en un resort de lujo en Trancoso, bebiendo champán al borde de la piscina. La leyenda. Finalmente unas vacaciones merecidas en la Lifestyle Luxury Travel. La fecha ayer, sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría. Recorrí el feed. Había más fotos. Gustavo aparecía en algunas de ellas, sonriendo bronceado, sin ningún signo de la preocupación financiera que había mostrado en mi oficina. En otra foto, Patricia exhibía un bolso de marca nuevo. Regalo sorpresa de su esposo. Él sabe cómo mimarme. Mis manos temblaban. Regina tocó mi hombro. ¿Hay más, Teresa? Pedí a Paulo de ti que verificara los gastos recientes de la tarjeta corporativa de Gustavo. Ella me entregó una carpeta. Las transacciones de los últimos 10 días estaban resaltadas en amarillo. Pasajes aéreos a Salvador, reserva en el resort, aguas cristalinas en Trancoso, compras en tiendas de lujo, restaurantes carísimos. Todo esto mientras mi hijo me decía que estaba con dificultades y que necesitaba cancelar el viaje. Miré nuevamente el Instagram. Había una nueva foto publicada hace solo una hora. Gustavo y Patricia en un paseo en lancha con la leyenda, día perfecto con mi amor. ¿Quién necesita trabajo cuando se tiene esto? Viva la vida a dos. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. No sé explicar exactamente qué fue. Una frialdad. Una claridad que nunca había sentido antes. El amor de madre seguía allí, en algún lugar, pero era como si hubiera sido cubierto por una capa de hielo. Miré a Regina, que parecía preocupada por mi reacción, o la falta de ella, y entonces hice algo que la sorprendió. Sonreí. Regina, quiero que llames a Paulo de ti, y a Fernanda a mi oficina ahora mismo y luego contactes a la doctora Elena Buarque, dile que la necesito con urgencia. ¿Qué vas a hacer, Teresa? Mi sonrisa permaneció, pero mis ojos debieron haber revelado algo porque Regina retrocedió un poco. Voy a darle a mi hijo y mi nuera una lección sobre consecuencias. Una lección que nunca olvidarán. En ese momento, mientras organizaba mis ideas, aún no sabía la magnitud de la traición que estaba a punto de descubrir. No imaginaba que los gastos de ese viaje eran solo la punta del iceberg de 3 años de abuso financiero sistemático. Pero una cosa sabía con certeza. Esa tarjeta corporativa sería el inicio del fin para los privilegios de Gustavo y Patricia. Mientras esperaba a Paulo y Fernanda, abrí nuevamente el Instagram de Patricia y le di like a su última foto. Un pequeño aviso de lo que estaba por venir. Si ellos supieran lo que les esperaba al regresar de esas merecidas vacaciones, Paulo y Fernanda llegaron a mi oficina en menos de 5 minutos. Podían ver en mi rostro que algo serio había sucedido. Paulo, siempre discreto con sus gafas de montura delgada y su camisa impecablemente planchada, se sentó en silencio. Fernanda, mi asistente personal desde hace 15 años, conocía cada matiz de mi expresión y parecía especialmente preocupada. Señora Teresa, ¿qué ha pasado?, preguntó Fernanda mientras organizaba nerviosamente la carpeta que traía consigo. Giré mi silla hacia la ventana panorámica. Afuera, Sao Paulo pulsaba indiferente a las pequeñas tragedias personales que ocurrían dentro de los rascacielos. ¿Cuántas otras traiciones familiares estarían sucediendo en ese mismo momento detrás de las miles de ventanas de vidrio espejado? Mi hijo y mi nuera están de vacaciones, hospedados en un resort de lujo. Comencé manteniendo la voz controlada. Hace 2 días, Gustavo se sentó en esa misma silla donde estás tú, Paulo, y me dijo que estaban cancelando el viaje por problemas financieros. Incluso me pidió dinero para cerrar las cuentas del mes. Giré la pantalla de la computadora para que vieran las fotos de Instagram. Fernanda llevó la mano a la boca, suprimiendo una exclamación. Paulo ajustó sus gafas, su rostro impasible, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Eso no es todo. Continué. Regina me mostró los extractos de la tarjeta corporativa. Están usando el dinero de la empresa para financiar esta farsa. Abrí el cajón de mi escritorio de jacarandá, un regalo que me hice cuando la empresa cumplió 15 años, y saqué un marco de fotos. La imagen mostraba a Gustavo a los 22 años el día de su graduación. Yo a su lado, radiante de orgullo con mi traje azul marino que mandé hacer especialmente para la ocasión. Fijé la imagen durante unos segundos antes de poner la boca abajo sobre la mesa. Quiero un informe completo, dije.
Mi voz ahora cargada de determinación. Quiero saber cada centavo que Gustavo y Patricia han utilizado de la empresa en los últimos 3 años. Cada café, cada almuerzo, cada viaje. Cada regalo disfrazado de material de oficina, todo. Paulo asintió mientras sacaba la laptop de la carpeta. Puedo acceder a todos los registros financieros y los logs de aprobación de gastos. Tomará algunos días para un informe completo, pero puedo comenzar de inmediato. He guardado algunos recibos extraños que Patricia me entregó en los últimos meses, confesó Fernanda. Cosas que no parecían relacionadas con la empresa, pero ella insistió en que eran para eventos corporativos o regalos para clientes. Nunca cuestioné por qué. Porque ella es la esposa del hijo de la dueña. Completé con una sonrisa amarga. No te preocupes, Fernanda. Todos hemos sido engañados, incluso yo que debería conocer mejor a mi propio hijo. En ese momento, Regina regresó a la sala, acompañada de la doctora Elena Buarque, nuestra abogada corporativa desde hace más de una década. Elena, con su cabello canoso siempre recogido en un elegante moño y sus trajes impecables, emanaba la confianza de quien conoce cada coma de la ley. A pesar de sus 52 años, tenía la energía de alguien mucho más joven y la sabiduría de alguien mucho más viejo. Teresa, Regina me contó brevemente lo que está sucediendo. Lo siento, dijo Elena, sentándose a mi lado. Su voz, siempre firme en las reuniones de negocios, ahora llevaba una nota de compasión que rara vez mostraba. No sientas, respondí sorprendiendo a todos en la sala. No, guarda tu compasión para después de que descubramos la magnitud real de este agujero. En los minutos siguientes, le expliqué a Elena lo que había descubierto hasta ese momento. Ella escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en su cuaderno. Cuando terminé, cerró su bolígrafo con un clic decidido. ¿Qué quieres hacer, Teresa? Era una pregunta simple pero cargada de significado. Elena no solo preguntaba sobre las medidas legales que podríamos tomar, sino cuánto estaba dispuesta a ir en contra de mi propio hijo. Quiero justicia, respondí tras un momento. No venganza, sino justicia. Quiero que devuelvan cada centavo a la empresa. Quiero que entiendan la gravedad de lo que hicieron. Y quiero que esto nunca más vuelva a suceder. Elena asintió. Tenemos varias opciones legales. Podemos ir desde una resolución interna hasta medidas penales, dependiendo del monto y la naturaleza de los desvíos. Primero descubramos exactamente con qué estamos lidiando. Decidí. Paulo. Quiero un informe preliminar en 24 horas y uno completo en 5 días. Fernanda, reúne todos los recibos y documentos que puedan ser relevantes. Regina, necesito que tú y tu equipo estén listos para analizar los datos tan pronto como Paulo los obtenga. Elena, prepárate. Todos lo sintieron y salieron de la sala con un propósito renovado, dejándome sola con mis pensamientos. Me giré nuevamente hacia la ventana, observando cómo el sol de la tarde doraba los edificios de Sao Paulo. Recordé el día en que Augusto y yo compramos nuestro primer apartamento, un pequeño de 2 habitaciones en la zona norte, lejos del lujo en el que vivíamos ahora, como celebramos con una botella de vino barato sentados en el suelo vacío de la sala, soñando con el futuro. ¿Qué diría Augusto si viera a nuestro hijo ahora? El dolor de esa pregunta sin respuesta me atravesó como una cuchillada. Mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Patricia había publicado de nuevo. Esta vez un vídeo de ellos cenando en un restaurante a la orilla del mar. La mejor comida de Bahía. Merecemos cada momento de este paraíso. Navidad de lujo. En vacaciones, mal sin crisis. Sin crisis. La ironía era palpable. Esa noche no pude dormir. En la mansión de Morumbí que compartía solo con 2 empleados desde que Gustavo se casó, las habitaciones parecían más vacías y silenciosas que nunca. Pasé horas en mi oficina personal, revisando fotos antiguas, recordando momentos de la infancia de Gustavo, el niño de 5 años que corría a mis brazos cuando llegaba del trabajo. El adolescente que me hizo una tarjeta conmovedora cuando cumplí 50 años, agradeciendo por todo lo que había hecho por él tras la muerte de su padre. ¿Dónde estaba ese hijo ahora? A las 3 de la mañana, sin poder dormir, decidí hacer algo que no hacía en años. Fui a la habitación que había pertenecido a Gustavo, preservada exactamente como la dejó cuando se casó.
Me senté al borde de la cama, observando los trofeos deportivos, los pósters ya descoloridos, los libros en la estantería. En un impulso abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro encontré un viejo diario. Nunca supe que mi hijo tenía uno. Lo abrí sintiéndome ligeramente culpable por invadir su privacidad, incluso después de tantos años. Las primeras páginas contenían desahogos típicos de un adolescente, pero luego encontré una entrada que me hizo detenerme. Hoy hace 3 años que papá murió. Mamá no mencionó la fecha. Creo que para no entristecerme, pero sé que ella recuerda. Vi sus ojos rojos por la mañana. Ella es la persona más fuerte que conozco. Cuando crezca, quiero ser honrada como ella. Quiero que ella esté orgullosa de mí, así como lo estaría papá. Cerré el diario sintiendo lágrimas silenciosas recorrer mi rostro. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿En qué momento lo perdí? Quizás la respuesta estaba en mi propio comportamiento. Tal vez lo había mimado demasiado, protegido en exceso, le había dado demasiado poder, sin las responsabilidades correspondientes. A la mañana siguiente llegué temprano a la empresa. Paulo ya estaba allí, con los ojos rojos de haber trabajado toda la noche. Me entregó un informe preliminar que confirmaba mis peores sospechas. En los últimos 3 meses, Gustavo y Patricia habían usado las tarjetas corporativas para gastos personales, que sumaban más de $180.000. Eso es solo la superficie, doña Teresa, explicó Paulo. Estoy encontrando patrones de gastos similares que se remontan a al menos 2 años, algunos más disimulados que otros. Agradecí su trabajo y le pedí que continuara. A lo largo del día, surgieron más detalles. Fernanda encontró facturas de tiendas de lujo que habían sido registradas como materiales de oficina. Regina descubrió reembolsos de viajes personales clasificados como visitas a clientes. La imagen que se formaba era la de un esquema meticuloso y continuo de apropiación indebida de recursos de la empresa. Al final del segundo día, Elena regresó con noticias aún más perturbadoras. Teresa, encontramos algo preocupante. Parece que Gustavo intentó sin éxito transferir algunas propiedades de la empresa a una nueva holding. La documentación fue iniciada, pero afortunadamente no se completó porque necesitaba su firma. Sentí mi estómago hundirse. Esto iba más allá del simple uso indebido de tarjetas corporativas. Era un intento deliberado de desviar activos de la empresa. En el tercer día, mientras continuábamos nuestra investigación, recibí una llamada de Mauricio Cardoso, gerente del Banco Progreso, socio financiero de Méndez Contabilidad desde hace décadas. Doña Teresa, espero no estar interrumpiendo, pero he notado algunos movimientos inusuales en las cuentas de la empresa en los últimos meses. Intenté hablar con su hijo al respecto, pero dijo que todo estaba bajo control y que usted estaba al tanto. Le expliqué brevemente la situación a Mauricio, quien inmediatamente se ofreció a ayudar con la documentación bancaria que pudiera ser útil para nuestra investigación. En el cuarto día, mientras las pruebas seguían acumulándose, hice algo que nunca imaginé que haría. Llamé a Mariana, mi nieta de 15 años, y la invité a almorzar. Mariana llegó al restaurante Anticuarios puntualmente con su uniforme escolar impecable y el cabello recogido en una coleta. A pesar de su corta edad, tenía una madurez que me recordaba mucho a su abuelo. Sus ojos, idénticos a los de Augusto, me miraban con curiosidad. «Abuela, ¿está todo bien? Usted parece preocupada». Sonreí, tratando de disimular mi angustia. «Estoy bien, querida, solo tengo algunas cuestiones de la empresa que resolver». ¿Es sobre que papá y mamá están en Trancoso mientras le dicen a todo el mundo que están en casa trabajando? Su pregunta directa me tomó por sorpresa. Mariana notó mi expresión y continuó. Vi las fotos en Instagram de mamá. Ella cree que no la sigo porque creó un perfil separado para la familia, pero una amiga me lo mostró. También los escuché hablando sobre cancelar el viaje para usted, pero en realidad solo cambiar las fechas. Sentí una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza porque mi nieta estaba expuesta a este tipo de deshonestidad en casa. Orgullo por su perspicacia e integridad, Mariana. A veces los adultos cometen errores graves, y esos errores tienen consecuencias. ¿Qué va a hacer, abuela? Miré en sus ojos, tan jóvenes y ya tan conscientes de las complejidades de la vida. Haré lo que es correcto, Mariana.
Lo que es justo aunque sea difícil. Ella asintió con una sabiduría más allá de sus años. Sé que lo hará, abuela. Por eso quiero ser como usted cuando crezca, no como ellos. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para lo que vendría. En el quinto día Paulo, Regina y Fernanda presentaron el informe completo. El valor total era asombroso, $701.180 en 3 años. Cada centavo documentado, categorizado y comprobado. Elena preparó todas las opciones legales posibles, desde una resolución interna hasta medidas penales. ¿Y entonces, Teresa, qué decides? Preguntó Elena tras presentar todas las posibilidades. Miré al grupo de personas de confianza que habían trabajado incansablemente los últimos 5 días. Personas que, a diferencia de mi propio hijo, mostraban lealtad genuina a la empresa que construí con tanto esfuerzo. Vamos a preparar todo para cuando ellos regresen. Decidí. Una reunión con todos los directores y accionistas minoritarios. Quiero que todos vean exactamente lo que sucedió aquí. Elena asintió. ¿Y qué hay de las opciones legales? Pensé en Mariana, en Augusto, en el legado que construí y que quería preservar. Les daremos una elección, devolución total con renuncia de cargos o enfrentaremos las consecuencias legales hasta el final. Mientras todos salían a cumplir con sus tareas, permanecí en mi oficina observando una actualización más en Instagram de Patricia. Último día de paraíso. De vuelta a la realidad mañana. Extrañaré este lugar y regresar a la rutina. Pocos sabían ellos qué tipo de realidad les esperaba. Esa noche en casa, me senté en mi sala de estar con un álbum de fotos antiguas. Pasé horas recordando el nacimiento de Gustavo, sus primeros pasos, su primer día de clase. Lloré por la pérdida, no solo de la confianza, sino también de los recuerdos que ahora parecían manchados. Cuando el sol comenzó a salir, sequé mis lágrimas y tomé una ducha larga. Me vestí con mi traje azul marino más elegante, el mismo tono que usé en la graduación de Gustavo. Recogí mi cabello canoso en un moño firme. Apliqué un maquillaje discreto pero perfecto. Me miré en el espejo y vi no solo a la empresaria Teresa Méndez, sino también a la madre que necesitaba imponer límites, aunque fuera tarde. Mientras conducía hacia el edificio Méndez esa mañana, el sol de Sao Paulo iluminaba la ciudad con una claridad casi dolorosa. Era un nuevo día, un día de ajuste de cuentas. En el vestíbulo encontré a Regina esperando ansiosamente. Acaban de llegar, Teresa. Fernanda los dirigió directamente a la sala ejecutiva. Éxito como pediste, todos los demás ya están allí. Asentí sintiendo una calma extraña envolverme. La calma que precede a las grandes tormentas. ¿Estás lista?, preguntó Regina con preocupación evidente en sus ojos. Estoy lista, respondí ajustando ligeramente el broche de perlas que Augusto me dio en nuestro último aniversario de bodas. Nunca estuve tan lista en toda mi vida. Mientras subíamos en el ascensor hasta el 15º piso, recordé las palabras de mi padre hace muchos años. Teresa, en la vida y en los negocios solo hay 2 cosas que nadie puede quitarte, tu integridad y tu conocimiento. Cuídalos con tu vida. Las puertas del ascensor se abrieron. Era el momento de mostrar a Gustavo y a Patricia el valor de la integridad y el precio de haberla traicionado. Mientras caminaba por el pasillo alfombrado hacia la sala ejecutiva, sentía cada latido de mi corazón como un tambor anunciando una batalla inminente. Regina caminaba a mi lado en silencio, respetando el torbellino de emociones que luchaba por mantener bajo control. Nos detuvimos frente a las puertas dobles de madera noble. A través del vidrio esmerilado podía ver siluetas moviéndose en el interior. Una de ellas, sin duda, era la de mi hijo. El niño que llevé en mi vientre durante meses, que acuné en noches de insomnio, que enseñé a caminar, a hablar, a ser honesto. Entraremos en 5 minutos, instruí. Quiero que esperen un poco. Regina asintió y se alejó discretamente. Me quedé sola en el pasillo observando el cuadro en la pared opuesta, una pintura de la primera oficina de Méndez Contabilidad, aquel sótano alquilado donde todo comenzó. Augusto había encargado la pintura como regalo por los 5 años de la empresa. Para que nunca olvides de dónde venimos, dijo en su momento. Respiré hondo, ajusté mi blazer, toqué el broche de perlas como si buscara la fuerza de Augusto a través de él y luego abrí las puertas.
La sala se silenció instantáneamente. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentados en la gran mesa ovalada de caoba, estaban los directores de la empresa, accionistas minoritarios y al otro lado, en la cabecera, Gustavo y Patricia, bronceados, con ese brillo de quienes acaban de regresar de vacaciones lujosas, pero con expresiones confusas ante la seriedad del ambiente. Buenos días a todos, dijo mi voz, calmada y controlada. Agradezco la presencia de cada uno en esta reunión extraordinaria. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, sin mirar directamente a mi hijo o a mi nuera. Fernanda entró justo detrás de mí, cargando una pila de carpetas rojas. Comenzó a distribuirlas, una para cada persona presente. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó finalmente Gustavo. Su tono, una mezcla de confusión e irritación. «Acabamos de llegar y prácticamente nos arrastraron aquí. Ni siquiera tuvimos tiempo de pasar por casa». «Ahora sí». Lo miré directamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Augusto, desviaron la mirada de los míos tras unos segundos. Él sabía. A algún nivel, sabía lo que estaba por venir. «Me alegra que hayan podido unirse a nosotros», respondí, permitiendo que un leve sarcasmo coloreara mis palabras. «Espero que Trancoso haya sido agradable». Vi a Patricia palidecer bajo el bronceado. Gustavo ajustó la corbata, un tic nervioso que heredó de su padre. Como todos saben, Méndez Contabilidad y sus asociados se construyeron sobre pilares de ética, transparencia y responsabilidad. Continué dirigiéndome ahora a todos en la sala. Valores que mi difunto marido, Augusto, y yo consideramos sagrados. Valores que esperamos que todos en esta empresa compartan y honren. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras flotara en el aire. Por favor, abran las carpetas frente a ustedes. El sonido de las carpetas abriéndose resonó en la sala. En cada una de ellas, un informe meticulosamente preparado por Paulo, Regina y Fernanda, detallando cada centavo desviado en los últimos 3 años. Gráficos coloridos mostraban el crecimiento de los gastos personales disfrazados de gastos corporativos. Fotos de Instagram de Patricia junto a los extractos de la tarjeta corporativa, mostrando la correspondencia exacta de fechas y valores. Observé las reacciones alrededor de la mesa. Sorpresa, shock, decepción, indignación y, en el caso de Gustavo y Patricia, un creciente pánico. Como pueden ver, en los últimos 3 años, el director financiero Gustavo Méndez y la directora de marketing Patricia Nogueira Méndez han utilizado recursos de la empresa para financiar un estilo de vida personal que no se corresponde con sus salarios. Ya generosos, debo añadir. Patricia abrió la boca para hablar, pero levanté la mano, silenciándola. Por favor, Patricia, tendrás tu oportunidad de hablar, pero primero me gustaría que todos comprendieran completamente la situación. Me volví hacia Paulo, que estaba posicionado discretamente cerca de la pantalla de proyección. Paulo, por favor, presenta el resumen de los gastos. Paulo asintió y accionó el control remoto. En la pantalla grande apareció un desglose de los gastos categorizados. Como pueden ver, comenzó con su voz profesional y neutral. Identificamos varios patrones de gastos irregulares. Cafés diarios en la empresa, $12.480 a lo largo de 3 años. Almuerzos en el restaurante ejecutivo, $86.400. Combustible del coche de la empresa usado para fines personales, $42.300. Compras personales disfrazadas como material de oficina, $74.500. Viajes de negocios que eran, en realidad, vacaciones, $187.000. Reformas en su casa pagadas por la empresa, $230.000. El actual viaje a Trancoso, $68.500. Total, $7.180. Un murmullo recorrió la sala. $700.000 era una suma considerable incluso para una empresa del tamaño de Méndez Contabilidad. Esto es un absurdo. Gustavo explotó golpeando la mesa. Estos números están manipulados. Estos gastos fueron aprobados. Eran necesarios para el funcionamiento de la empresa, para recibir clientes, para comprar un bolso Chanel para su esposa. Interrumpí. Mi voz cortante como una navaja. Para pagar cenas románticas en París. Para reformar su cocina gourmet.
Por favor, Gustavo, no insultes la inteligencia de las personas en esta sala. Patricia, al darse cuenta de que la negación no era una estrategia viable ante las abrumadoras evidencias, cambió de táctica. Teresa, comenzó, su voz azucarada. Hubo un malentendido. Algunos de estos gastos pueden haber sido clasificados incorrectamente. Nunca tuvimos la intención de... Ahórrame, Patricia. Interrumpí de nuevo. Las evidencias son claras. Especialmente interesante es cómo cancelaron su viaje de vacaciones para mí alegando dificultades financieras, mientras que en realidad solo cambiaron las fechas y utilizaron la tarjeta corporativa para financiarlo. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Gustavo parecía un animal acorralado, los ojos moviéndose de un lado a otro, como si buscara una salida. Doctora Elena, llamé, volviéndome hacia nuestra abogada. Por favor, explica las implicaciones legales de esta situación. Elena se levantó, ajustando sus gafas de lectura. Su presencia era imponente, su voz firme cuando comenzó a hablar. Lo que tenemos aquí configura apropiación indebida y puede caracterizarse como un delito contra el patrimonio, además de violación de deberes fiduciarios por parte de los directores de la empresa. Las penalidades pueden incluir desde la restitución de los valores hasta consecuencias penales, con penas que pueden llegar a la reclusión de 1 a 5 años, dependiendo de la interpretación del tribunal. Vi el rostro de Gustavo perder color. Patricia comenzó a llorar silenciosamente, grandes lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. Es importante resaltar, continuó Elena, que estas no son solo violaciones legales, sino también quiebras significativas de confianza corporativa. La confianza es el activo más valioso en cualquier organización, y una vez rota, dejó la frase en el aire, su significado claro para todos. No haremos eso, mamá, dijo Gustavo de repente, su voz baja y temblorosa. No harías eso con tu propio hijo. Lo miré sintiendo un dolor casi físico en el pecho. Este hombre de 42 años, que ahora me miraba con desesperación, fue el bebé que acuné en mis brazos. El niño que juró honrar la memoria de su padre, el joven que me prometió ser íntegro y digno del nombre Méndez. Tienes razón, Gustavo. No haría eso con mi hijo. Respondí, mi voz ahora suave. Pero lo hiciste contigo mismo cuando decidiste traicionar no solo a la empresa, sino también los valores que tu padre y yo intentamos inculcarte desde la cuna. Me levanté caminando lentamente alrededor de la mesa. ¿Qué es lo que más me duele, Gustavo? No es el dinero. La empresa sobrevivirá a esta pérdida. Lo que me parte el corazón es saber que mi único hijo, el heredero del legado que construí con tanto sacrificio, eligió el camino de la deshonestidad, de la facilidad, de la traición. Me detuve detrás de su silla, poniendo mis manos en sus hombros. Él temblaba. Pero aún así sigue siendo mi hijo y por eso estoy dispuesta a ofrecerte una alternativa a la exposición pública y las consecuencias legales que naturalmente seguirían. Hice una señal a Elena, que distribuyó otro conjunto de documentos. Estas son tus opciones. Explicaré volviendo a mi lugar en la cabecera de la mesa. Primera opción, devuelven cada centavo a la empresa en 30 días, renuncian a sus cargos y nunca más pisan este edificio. Segunda opción, presentaré una denuncia formal por apropiación indebida y fraude corporativo. Y enfrentarán no solo la devolución del dinero, sino también posibles consecuencias penales. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tráfico en la avenida 15 pisos abajo. Mamá, por favor, imploró Gustavo, su voz apenas audible. Esto nos arruinará socialmente, profesionalmente. ¿Pensaste en eso cuando usaste la tarjeta corporativa para pagar tu suite presidencial en Trancoso? Pregunté. ¿O cuando compraste joyas para tu esposa con dinero de la empresa? ¿O cuando reformaste tu casa a expensas de los accionistas que confiaron en ti? Patricia ahora sollozaba abiertamente. Algunos de los directores más antiguos parecían incómodos con la escena, pero nadie se atrevió a intervenir. Tienen hasta mañana a las 10 para decidir, concluí. La reunión está cerrada para todos, excepto para los miembros del consejo. Tenemos otros asuntos que discutir. Gustavo y Patricia se levantaron, tambaleándose como personas que acaban de recibir un golpe físico. Cuando llegaron a la puerta, Gustavo se volvió hacia mí una última vez. ¿Te arrepentirás de esto, mamá? La sangre es más espesa que el agua.
Lo miré, mi único hijo. Ahora un extraño para mí. La integridad es más espesa que la sangre, Gustavo. Tu padre lo sabía. Qué pena que lo olvidaste. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Me permití un momento de debilidad, cerrando los ojos brevemente antes de recomponerme y volver mi atención a los miembros del consejo que permanecieron. Ahora, damas y caballeros, necesitamos discutir el futuro de Méndez Contabilidad. Durante la siguiente hora, delineamos un plan de transición, discutimos la redistribución de responsabilidades, evaluamos candidatos internos para asumir temporalmente las direcciones que quedarían vacantes. Y entonces compartí una decisión que había tomado durante la madrugada en Sony. Me gustaría anunciar que mi nieta, Mariana Méndez, comenzará una pasantía supervisada en la empresa el próximo mes. Vi expresiones de sorpresa. Mariana solo tenía 15 años. No se preocupen, sonreí por primera vez ese día. Ella no asumirá ningún cargo de liderazgo aún, pero quiero que aprenda el negocio desde joven, de la manera correcta, con los valores correctos. Regina, que conocía a Mariana desde bebé, la sintió en aprobación. Tiene mucho de ti, Teresa, y mucho de Augusto también. Tiene lo mejor de nosotros, coincidí. Y ninguno de nuestros errores, especialmente el error que cometí con Gustavo. Después de la reunión, volví a mi oficina. Encontré a Fernanda esperando con una taza de té de manzanilla. Siempre sabía cuando necesitaba calmarme. ¿Cómo está usted?, preguntó amablemente. Miré por la ventana hacia la ciudad que atestigua mi ascenso de contadora viuda, la CEO de una de las mayores empresas de contabilidad del Estado. Sobreviviendo, Fernanda, como siempre, sonrió comprensivamente y se retiró, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Sola, permití que las lágrimas finalmente vinieran. No lágrimas de tristeza, aunque había mucho dolor. Eran lágrimas de alivio, de limpieza, de cerrar un capítulo para que otro pudiera comenzar. Mi teléfono sonó. Era Mariana. Abuela, supe de la reunión. Papá llegó a casa furioso y mamá está encerrada en el cuarto llorando. ¿Qué pasó? Respiré hondo. Son asuntos complicados de la empresa, querida. ¿Podemos hablar de esto en persona? Claro. ¿Puedo ir ahí ahora? Ya estoy saliendo de la escuela. Ven, tengo una propuesta para ti. Una hora después, Mariana entraba en mi oficina, aún con su uniforme escolar, la mochila pesada en la espalda y preocupación en los ojos tan parecidos a los del abuelo. Abuela, estoy preocupada. Nunca vi a papá así. Señalé la silla frente a mí. Siéntate, Mariana, tenemos mucho de qué hablar. Le expliqué la situación de la manera más clara y honesta posible, sin intentar protegerla de la verdad, pero también sin demonizar a sus padres. Ella escuchó en silencio, sintiendo ocasionalmente. Cuando terminé se quedó callada por un largo momento. ¿Realmente hicieron todo eso?, preguntó finalmente su voz pequeña. Sí, querida, tenemos todas las pruebas. Secó una lágrima furtiva. Estoy decepcionada, pero no sorprendida. Desde hace tiempo he notado cosas. ¿Qué tipo de cosas? La forma en que hablan sobre la empresa, como si fuera una vaca lechera, no un legado. La forma en que mamá se obsesiona con mostrar en las redes sociales una vida que no podemos mantener con salarios normales. La forma en que papá dice que tú eres anticuada en tus valores, que los negocios modernos funcionan de otra manera. Sentí una punzada de tristeza, pero también de orgullo por la aguda percepción de mi nieta. Mariana, ¿sabes por qué te llamé aquí hoy? Ella negó con la cabeza. Porque quiero ofrecerte una pasantía en la empresa para que empieces a aprender el negocio, para ver si es algo que te interesa para el futuro. Sus ojos se abrieron, pero solo tengo 15 años. Yo tenía 16 cuando empecé a trabajar como asistente de contabilidad. Sonreí. Además, serían solo unas horas después de la escuela para aprender, observar, entender cómo funciona una empresa de verdad. Mariana se enderezó en la silla, de repente pareciendo más vieja y más decidida. Acepto, abuela. Quiero aprender. Quiero ser parte de esto y quiero hacerlo bien. No, como no completó la frase, no era necesario. En ese momento, mirando a mi nieta, vi el futuro de Méndez Contabilidad.
Un futuro construido no sobre atajos y traiciones, sino sobre los mismos pilares que Augusto y yo habíamos establecido décadas atrás. Cuando Mariana salió, volví a tomar mi celular, abrí el Instagram de Patricia y hice algo que ella seguramente no esperaba. Di like a la última foto que había publicado de Trancoso y dejé un comentario: bienvenidos de vuelta. La cuenta llegó. Luego apagué el celular y me permití una sonrisa genuina. La tormenta había pasado, el daño estaba hecho, pero de las cenizas de este incendio, algo nuevo y mejor crecería. Yo me encargaría de eso. La noche que siguió a la reunión fue una de las más largas de mi vida. Después de que Mariana salió de la oficina, me quedé allí hasta tarde, revisando documentos, firmando papeles que Elena había preparado y deteniéndome de vez en cuando para observar las luces de la ciudad que se encendían a medida que el sol se ponía. Cuando finalmente llegué a casa, alrededor de las 9 de la noche, encontré algo inesperado en la puerta de mi mansión en Morumbí. Una caja de cartón. Dentro varios objetos personales de Gustavo que aún estaban en mi oficina en casa, un marco con nuestra foto, un trofeo de golf que él mantenía en mi estante, algunos libros. Sobre todo eso, una nota escrita a toda prisa. Elegiste la empresa en lugar de la familia. Espero que valga la pena. La crueldad del mensaje me golpeó como una bofetada, como si hubiera hecho una elección entre negocios y familia, y no entre integridad y deshonestidad. Como si yo fuera la villana en esta historia y no la víctima de una traición de 700.000 reales. Entré a casa sintiendo el peso de mis 67 años en cada paso. Amelia, mi gobernanta desde hace 2 décadas, vino a mi encuentro con preocupación en el rostro. Doña Teresa, el señor Gustavo estuvo aquí. Estaba muy alterado. Tomó algunas cosas y dejó esa caja. Intenté detenerlo, pero no te preocupes, Amelia. La tranquilicé, aunque mi propia voz sonaba cansada incluso para mí. Hiciste lo que pudiste, está bien. Pero no estaba todo bien. Nada estaba bien. A pesar de la certeza de que había hecho lo correcto, el corazón de madre en mí sangraba. ¿Cuántas veces había soñado con el día en que Gustavo asumiría completamente las riendas de la empresa? ¿Cuántas noches había pasado planeando la transición, asegurándome de que el camino estuviera pavimentado para su éxito? Y ahora todo estaba en ruinas. No pude dormir. Pasé horas en mi oficina personal, analizando fotos antiguas, recordando momentos, buscando señales que pudiera haber perdido, banderas rojas que podría haber ignorado por amor ciego. ¿Acaso Augusto se habría dado cuenta? ¿Habría sido más firme con nuestro hijo durante su formación? Preguntas sin respuesta que me atormentaban. A las 3 de la mañana, incapaz de encontrar paz, decidí hacer algo productivo con mi insomnio. Llamé a Elena sabiendo que ella, como yo, solía trabajar hasta tarde. Teresa, ¿pasó algo?, contestó. Preocupación en su voz. Perdona por llamar a esta hora, Elena, pero necesito asegurarme de que estamos totalmente preparados para cualquier escenario mañana. Elena suspiró, pero no se quejó. En todos los años que trabajamos juntas, ella nunca se quejó de mi intensidad, de mis exigencias, de mi obsesión por los detalles. ¿Qué escenarios estás considerando? Primero, pueden aceptar la oferta y acordar devolver el dinero y renunciar. En ese caso, ya tenemos los documentos de renuncia listos, así como el acuerdo de pago, que incluye un cronograma realista, pero firme. Y si intentan negociar, depende de lo que estén dispuestos a ofrecer. Pero honestamente, Teresa, no están en posición de negociar. Y si se niegan por completo, si deciden luchar, hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces procederemos con la queja formal. Ya he preparado toda la documentación. Pero Teresa, ¿estás realmente preparada para esto? ¿Para ver a tu hijo posiblemente enfrentar consecuencias criminales? La pregunta quedó en el aire como una nube pesada. Era la misma pregunta que me había estado haciendo repetidamente. No se trata de lo que estoy preparada para hacer, Elena. Se trata de lo que es correcto, de lo que es justo. Si Gustavo fuera cualquier otro empleado, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. Pero no es cualquier otro empleado, Teresa. Es tu hijo. Cerré los ojos sintiendo lágrimas calientes deslizarse por mi rostro. Y es porque él es mi hijo que duele tanto, Elena. Pero también es porque él es mi hijo que no puedo simplemente ignorar lo que hizo. ¿Qué tipo de ejemplo estaría dando?
¿Qué tipo de precedente estaría estableciendo en la empresa? ¿Qué tipo de lección aprendería? Elena guardó silencio por un momento. Tienes razón. Claro, siempre la has tenido. Es solo que no todos tendrían tu valentía, Teresa. Hablamos unos minutos más sobre detalles legales y luego colgamos. Intenté dormir de nuevo, pero el sueño no llegó. A las 5 de la mañana, me rendí y me levanté para prepararme para el día decisivo que se avecinaba. Elegí cuidadosamente mi ropa, un traje gris oscuro, elegante y severo, joyas discretas pero valiosas, el collar de perlas que Augusto me dio, los pendientes que Mariana me regaló en mi último cumpleaños. Recogí mi cabello en un moño austero y apliqué suficiente maquillaje para disimular las ojeras de la noche mal dormida. Cuando llegué a la empresa a las 7 de la mañana, el edificio estaba prácticamente vacío. Solo los guardias y el personal de limpieza circulaban por los pasillos silenciosos. Subí directamente a mi oficina y comencé a prepararme mentalmente para el enfrentamiento que tendría lugar en unas horas. A las 8, Regina apareció con un café fresco y una sonrisa solidaria. «¿Noche difícil?», preguntó colocando la taza en mi mesa. «La peor en muchos años», admití, «pero estoy lista». «Siempre lo estoy». Ella sonrió apretando mi hombro en un gesto raro de afecto físico. Regina y yo éramos amigas desde hacía más de 4 décadas, pero siempre mantuvimos cierta formalidad en el entorno laboral. Hoy, sin embargo, parecía sentir que necesitaba ese toque humano. «Hablé con Mauricio del banco esta mañana», me informó sentándose frente a mí. Confirmó que bloqueó el acceso de Gustavo a las cuentas corporativas, como solicitamos. También revisó todas las transacciones recientes para asegurarse de que no hubo ningún movimiento de última hora. Asentí, agradecida por la eficiencia. ¿Y Paulo logró recuperar todos los correos electrónicos que pedimos? Sí, tenemos un rastro completo de comunicaciones, mostrando que Gustavo estaba plenamente consciente de que los gastos eran personales, pero deliberadamente los clasificó como corporativos. De hecho, encontramos mensajes entre él y Patricia, discutiendo específicamente cómo utilizar mejor los recursos de la empresa. Sentí mi estómago revuelta. Con cada nueva evidencia, la traición se volvía más profunda, más calculada, más dolorosa. ¿Fernanda ya preparó la sala para la reunión? Sí, todo está como pediste. Carpetas con todos los documentos relevantes, agua para todos, el sistema de grabación probado y funcionando. La grabación fue una sugerencia de Elena, no necesariamente para uso legal, sino para asegurar que habría un registro preciso de lo que se discutiera, evitando futuras distorsiones. A las 9 Elena llegó impecable en su traje negro, cargando su maletín de cuero lleno de documentos que podríamos necesitar. Juntas revisamos una vez más cada detalle, cada posible escenario, cada respuesta que podría dar. «Recuerda», dijo Elena, «mantente calma todo el tiempo. No permitas que te provoquen o que te hagan perder el control emocional». Eso es exactamente lo que intentarán hacer, convertir esto en un drama familiar para desviar la atención del crimen corporativo. Asentí agradecida por el consejo. Elena era más que una abogada brillante. Era una estratega excepcional que entendía la psicología humana tan bien como las leyes. A las 9:45 Fernanda tocó la puerta. «Señora Teresa, han llegado». Respiré hondo, ajusté mi blazer y me levanté. «Vamos a recibirlos en la sala de reuniones B, no en mi oficina. Quiero mantener esto profesional». El camino hasta la sala de reuniones pareció interminable. Cada paso resonaba en los pasillos ahora más concurridos, donde los empleados lanzaban miradas curiosas en mi dirección. Las noticias seguramente ya se habían esparcido. En una empresa del tamaño de Méndez Contabilidad, era imposible mantener algo así completamente en secreto. Cuando entré en la sala, Gustavo y Patricia ya estaban sentados. Él visiblemente tenso, con profundas ojeras y barba de varios días, algo raro en alguien que siempre se preocupaba por su apariencia. Ella, aún bonita a pesar de su rostro hinchado por el llanto, vestía un traje discreto, muy diferente de la ropa llamativa que solía usar. «Buenos días», saludé con voz neutra. Elena entró justo detrás de mí, seguida por Fernanda, que llevaba una computadora portátil para registrar la reunión. «Mamá», Gustavo comenzó de inmediato. «Todo esto es un absurdo, un exagero. Podemos resolver esto en familia sin toda esta teatralidad».
Me senté con calma, colocando mi carpeta sobre la mesa. No, Gustavo, no podemos. Esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que decidiste utilizar recursos de la empresa para beneficio personal. Ahora es un asunto corporativo, legal y potencialmente criminal. ¿Criminal? ¿Estás escuchando lo que dices? Soy tu hijo y director financiero de esta empresa. Respondí manteniendo la voz firme. Una posición de confianza que traicionaste sistemáticamente a lo largo de 3 años. Patricia, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era suave, casi sumisa, un enfoque que nunca la había visto usar antes. Teresa, entendemos la seriedad de la situación y estamos aquí para resolver esto de la mejor manera posible, pero tienes que entender, algunos de estos gastos fueron mal clasificados, no intencionalmente fraudulentos. Elena intervino, su voz profesional cortando el aire como una cuchilla. Señora Méndez, tenemos correos intercambiados entre usted y su marido, discutiendo explícitamente cómo utilizar recursos de la empresa para gastos personales. La intención es clara. Vi el rostro de Patricia empalidecer. Gustavo golpeó la mesa, su frustración creciendo visiblemente. Esto es una invasión de la privacidad. Ustedes no tenían derecho a acceder a nuestros correos electrónicos personales, correos corporativos, corregidos, enviados y recibidos en las computadoras de la empresa, utilizando el servidor de la empresa. Legalmente son propiedad de Méndez Contabilidade. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Fernanda escribía discretamente, registrando cada palabra. ¿Qué es exactamente lo que quieren?, preguntó finalmente Gustavo. Su voz sonaba ahora derrotada. Abrí mi carpeta y saqué 2 sobres. Las opciones siguen siendo las mismas que presenté ayer. Primera, devuelven íntegramente los $71.180 en un plazo de 30 días y renuncian inmediatamente a sus cargos. Segunda, presentamos una queja formal a las autoridades por apropiación indebida y fraude corporativo. 30 días es imposible, argumentó Gustavo. No tenemos ese dinero líquido. Tendríamos que vender la casa, los coches. Exactamente. Respondí. Bienes adquiridos o reformados con dinero que no era suyo para empezar. Patricia comenzó a llorar silenciosamente. Gustavo se pasó la mano por el cabello en un gesto de desesperación que me recordó dolorosamente a Gusto. ¿Y si aceptamos la primera opción, qué pasa después? ¿Nos quedamos sin empleo, sin casa, sin nada? Algo en su tono, la autocompasión, la falta de reconocimiento de su propio error, encendió una llama de indignación en mí. Gustavo, tienes 42 años, ¿tienes educación superior? MBA internacional y años de experiencia. Patricia tiene formación en marketing y un historial profesional respetable, dejando de lado este incidente, no estarán sin nada. Estarán exactamente donde deberían estar si no hubieran robado a la empresa durante 3 años. Tendrán que empezar de nuevo, tal vez trabajar duro, ahorrar, vivir dentro de sus posibilidades, como la mayoría de las personas decentes hace. ¿Y Mariana?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Pensaste en cómo esto la afectará? Fue la gota que colmó el vaso. Mantuve la compostura, pero mi voz tembló ligeramente cuando respondí: Mariana es la única persona en esta sala por quien deberías haber pensado antes de decidir actuar deshonestamente. Ella tiene 15 años, está formando su carácter, sus valores, su visión del mundo. ¿Qué ejemplo crees que le diste? No respondió, bajando la cabeza. Patricia sollozaba abiertamente ahora. Afortunadamente, continué. Mariana parece tener un sentido de integridad que supera al tuyo. Ayer mismo hablamos y ella expresó interés en aprender el negocio de la manera correcta. Gustavo levantó la cabeza, sorpresa en sus ojos. ¿Hablaste con Mariana sobre esto? Sí, sin detalles sórdidos, pero con honestidad. Ella se lo merece. Es una niña. Una niña que se dio cuenta hace mucho tiempo que algo estaba mal en casa. Sus propias palabras, no las mías. Eso pareció afectarlo más profundamente que cualquier acusación de fraude. La idea de que su hija había notado su falta de carácter, que se había decepcionado de él mucho antes de que todo saliera a la luz. El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente Gustavo levantó la mirada. Derrotado.
Aceptamos la primera opción, dijo casi inaudible. Devolveremos el dinero y renunciaremos a los cargos. Elena inmediatamente abrió su carpeta y sacó los documentos ya preparados. Aquí está el acuerdo formal. Incluye una confesión de los actos, el monto a restituir, el plazo y las condiciones, así como los términos de la renuncia inmediata. Sugiero que lo lean con atención antes de firmar. Mientras ellos leían el documento, observé sus rostros. En Patricia vi principalmente preocupación por el futuro, por las consecuencias prácticas. En Gustavo vi algo más complejo, vergüenza, ira, resentimiento y quizás escondido bajo un mínimo de alivio, como si un peso que había llevado durante 3 años finalmente pudiera ser dejado. Tras unos minutos de lectura silenciosa y murmullos entre ellos, firmaron. Sus manos temblaban, dejando firmas inestables en el papel. Tendrán que entregar sus credenciales, laptops y teléfonos corporativos antes de salir hoy. Informé a Paulo de ti, que ya está preparado para recibirlos y hacer la transferencia de cualquier dato profesional necesario. Se sintieron mecánicamente como personas en estado de shock. Sus pertenencias personales serán reunidas y enviadas a ustedes esta semana. Otro asentimiento vacío. En cuanto a la restitución financiera, el acuerdo prevé un pago inicial del 30% en 10 días y el resto en cuotas mensuales durante los próximos 20 meses. Elena se mantendrá en contacto para monitorear el cumplimiento. ¿Y si no podemos pagar?, preguntó Patricia, su voz temblorosa. Entonces la segunda opción vuelve a la mesa. Respondió Elena, seca. El acuerdo incluye una cláusula clara sobre eso. Finalizamos los procedimientos formales en poco más de 1 hora. Cuando todo estaba firmado, sellado y registrado, me levanté señalando el fin de la reunión. Creo que esto concluye nuestros negocios por hoy. Gustavo se levantó lentamente mirándome como si quisiera decir algo más. Por un momento pensé que tal vez habría una disculpa, un reconocimiento genuino del error, algo que pudiera abrir una puerta, por pequeña que fuera, a una futura reconciliación. En lugar de eso, solo preguntó, ¿puedo ver a Mariana? Eso depende de ella, no de mí, respondí honestamente. Ella está herida, confundida, decepcionada, pero es una joven inteligente y compasiva. Estoy seguro de que cuando esté lista, se pondrá en contacto. Se dirigieron a la puerta, derrotados. Antes de salir, una última pregunta escapó de mis labios. ¿Por qué, Gustavo? Tenías todo. Un salario generoso, una posición respetada, un futuro asegurado en la empresa. ¿Por qué? Se detuvo de espaldas a mí, con los hombros caídos. Porque nunca fue suficiente, respondió su voz baja pero clara. Nunca fue mío, siempre fue tuyo, tu imperio, tu visión, tus valores. Quería algo que fuera solo mío, algo que hubiera construido, no heredado. Y con esas palabras él y Patricia salieron, dejando atrás no solo sus cargos y reputaciones, sino también un pedazo de mi corazón. Cuando la puerta se cerró, sentí que mis piernas flaqueaban. Elena se dio cuenta y vino rápidamente a mi lado, ayudándome a sentarme. Fuiste extraordinaria, Teresa, firme, justa, profesional. La sentí en silencio, incapaz de hablar a través del nudo que se había formado en mi garganta. ¿Quieres un momento a solas?, preguntó amablemente. Por favor. Cuando todos salieron, finalmente me permití desmoronarme. Lloré como no lloraba desde la muerte de Augusto. Grandes sollozos que parecían venir del fondo de mi alma. Lloré por el hijo que perdí, por los errores que cometí en su crianza, por la traición que jamás imaginé sufrir y por la familia que ahora estaba irremediablemente rota. Pero mientras las lágrimas corrían, sentí también algo inesperado creciendo dentro de mí. No solo dolor, sino también determinación, la determinación de reconstruir, de transformar esta tragedia en una oportunidad para un nuevo comienzo para mí, para la empresa y especialmente para Mariana, que ahora representaba el futuro del legado Méndez. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, me levanté de la silla, lavé mi rostro en el baño contiguo, retocé mi maquillaje y regresé a mi oficina. Había una empresa que administrar, una vida que continuar y una nieta que guiar. Esa noche dejaría que mi corazón de madre sufriera. Pero ahora, durante el día, era la CEO Teresa Méndez quien necesitaba estar al mando. Y ella, yo, nunca flaquearía ante el deber.
En las semanas que siguieron a la salida de Gustavo y Patricia, Méndez Contabilidad pasó por una transformación silenciosa. Era como si un peso invisible se hubiera levantado del ambiente. Los empleados que antes caminaban cabizbajos por los pasillos, ahora mantenían la cabeza en alto. Reuniones que solían ser tensas se volvieron productivas. Una nueva energía permeaba el edificio Méndez. Regina fue la primera en comentar sobre el cambio durante uno de nuestros almuerzos en Anticuarios. ¿Te has dado cuenta de que la empresa parece más ligera?, preguntó mientras probaba su risotto de camarones. Asentí, removiendo mi ensalada pensativamente. Me di cuenta. Era como si todos respiraran mejor. Creo que nadie quería admitirlo, pero la gestión de Gustavo era opresiva. Gobernaba por miedo, no por respeto. Miré por la ventana del restaurante observando el movimiento de la ciudad afuera. Sao Paulo nunca para, pensé. Siempre está en movimiento, siempre renovándose, así como yo necesitaba hacerlo ahora. No sé si algún día me perdonaré por no haberme dado cuenta antes, confesé. Tantos signos, tantas advertencias. Y yo, ciega por el amor de madre, Regina cubrió mi mano con la suya, un gesto raro de cariño físico. Teresa, hiciste lo que cualquier madre haría. Creíste en lo mejor de tu hijo. La diferencia es que cuando la verdad salió a la luz, tuviste el valor de hacer lo correcto. Pocos tendrían esa fuerza. Quizás tenía razón. Aún así, por la noche sola en mi mansión en Morumbí, las dudas me atormentaban. ¿Fui demasiado dura? ¿Podría haber encontrado una solución que no destruyera completamente mi relación con mi único hijo? 10 días después de la reunión final, recibí la notificación bancaria. El primer pago de la restitución había sido realizado. $300.000, un poco más del 30% exigido inicialmente. Al menos en eso Gustavo estaba cumpliendo su palabra. Elena me informó que habían puesto la casa a la venta y estaban deshaciéndose de los autos de lujo. Aparentemente se mudaban a un apartamento más pequeño en Alphaville. Gustavo ya había comenzado a contactar otras empresas, aunque con dificultades evidentes dada la situación. No sentí satisfacción con esas noticias, solo un profundo vacío. Nadie realmente gana en una historia como esta. Mariana me visitaba regularmente en la empresa, ahora oficialmente como pasante. 3 veces a la semana después de la escuela, pasaba 2 horas aprendiendo los fundamentos del negocio. Su inteligencia y dedicación me sorprendían constantemente. A veces, al verla concentrada en un informe o haciendo preguntas perspicaces durante una reunión, veía en ella a Gustavo. La misma seriedad, el mismo compromiso, la misma integridad inquebrantable. Un mes después de la salida de Gustavo, estábamos revisando algunas estrategias de marketing cuando Mariana hizo una pausa, mirándome con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie. Abuela, ¿has hablado con papá? La pregunta me tomó desprevenida. Habíamos evitado tácitamente hablar sobre Gustavo durante nuestras sesiones de trabajo. No, querida, no. Desde aquel día. Ella sintió lentamente, absorbiendo la información. Yo tengo, no mucho, pero algunas veces. Sentí mi corazón apretarse. ¿Y cómo está? Diferente. Respondió, eligiendo cuidadosamente las palabras. Más tranquilo, menos arrogante, creo. Está trabajando como consultor independiente ahora. Mamá consiguió un empleo en una agencia de publicidad. El salario es mucho menor que lo que ganaba aquí. Asentí sin saber exactamente qué decir. Parte de mí quería saber más. Anhelaba noticias de mi hijo, aunque solo fuera para confirmar que estaba sobreviviendo a las consecuencias de sus propias acciones. Otra parte temía reabrir heridas aún tan recientes. Él preguntó por ti, continuó Mariana, observando mi reacción. Quería saber si estabas bien. Sentí lágrimas formándose, pero las contuve firmemente. No lloraría en la oficina, no frente a mi nieta. ¿Y qué le dijiste? La verdad que estás fuerte como siempre dirigiendo la empresa con maestría, pero que a veces, cuando piensas que nadie está mirando, tus ojos se entristecen. La aguda percepción de Mariana me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo podía ver tanto con solo 15 años? Abuela, continuó, su voz suave pero firme. Creo que realmente se siente arrepentido, no solo por haber sido atrapado, sino por lo que hizo.
Suspiré profundamente. El arrepentimiento es un comienzo, Mariana, pero reconstruir la confianza lleva mucho más que eso. Lo sé. Solo pensé que debería saberlo. Agradecí con un gesto y volvimos al trabajo. Pero las palabras de Mariana permanecieron conmigo el resto del día. 2 semanas después, algo inesperado sucedió. Estaba en mi oficina finalizando una presentación para un cliente importante cuando Fernanda tocó la puerta. Doña Teresa, hay alguien que quiere verla. No tiene cita, pero insiste en que es importante. ¿Quién es? Pregunté sin apartar la vista de la pantalla del computador. Fernanda dudó. Es la señora Patricia, su exnuera. Levanté la cabeza sorprendida. De todas las personas que podrían aparecer sin aviso, Patricia era una de las últimas que esperaría. ¿Está sola? Sí, señora. Reflexioné por un momento. Parte de mí quería rechazar la visita, evitar reabrir heridas. Pero otra parte, quizás la más sabia, sabía que huir del enfrentamiento nunca había sido mi estilo. Hágala pasar. Cuando Patricia entró en mi oficina, casi no la reconocí. La mujer elegante y altiva que solía desfilar por los pasillos de la empresa con tacones altos y ropa de marca, había dado paso a alguien más simple, más auténtica. Llevaba jeans, una blusa blanca básica y bailarinas. Su cabello, antes siempre impecablemente arreglado, estaba recogido en una coleta despreocupada, pero fue su rostro lo que más me impresionó. Sin el maquillaje elaborado parecía más joven y, curiosamente, más vulnerable. Gracias por recibirme, Teresa, dijo ella, su voz carente de la arrogancia habitual. Señalé la silla frente a mí. Por favor, siéntese. ¿En qué puedo ayudarla? Se sentó visiblemente nerviosa, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Vine a pedir disculpas, dijo simplemente. No era lo que esperaba. Una súplica por clemencia en el pago, tal vez una solicitud de referencia profesional, posiblemente, pero una sincera disculpa. Eso me tomó por sorpresa. Patricia, por favor. Ella interrumpió amablemente. Déjame hablar mientras aún tengo valor. Lo que Gustavo y yo hicimos fue imperdonable, no solo por los valores materiales, sino por la ruptura de confianza. Tú nos acogiste, nos diste oportunidades que pocos tienen, creíste en nosotros y nosotros traicionamos esa confianza de la peor manera posible. Tus palabras parecían sinceras, sin el tono calculado que conocía tan bien. Al principio, continuó. Eran cosas pequeñas, una cena aquí, una compra allá. Racionalizábamos diciendo que trabajábamos tanto por la empresa que merecíamos algunas compensaciones. Pero entonces esas pequeñas infracciones se volvieron más grandes y pronto estábamos viviendo una vida que no podíamos sostener honestamente. Ella hizo una pausa, respirando hondo. No estoy aquí para pedir perdón, Teresa. Sé que lo que hicimos va más allá de eso. Estoy aquí para decir que acepto completamente las consecuencias de mis actos, que estoy trabajando duro para reembolsar cada centavo y que, más importante, aprendí una lección que nunca olvidaré. La observé atentamente buscando señales de manipulación, de falsedad. No encontré ninguna. O ella se había convertido en una actriz aún mejor, o estaba genuinamente arrepentida. ¿Y Gustavo? Pregunté finalmente. ¿Sabe que estás aquí? No, respondió ella, sacudiendo la cabeza. Se enojaría mucho si lo supiera. Su orgullo aún está muy herido, pero necesitaba venir por mí misma para decirte personalmente cuánto lo siento. Me quedé en silencio por un largo momento absorbiendo sus palabras, tratando de decidir cómo me sentía al respecto. Una parte de mí quería creerle. Quería ver esto como un primer paso hacia algún tipo de sanación. Otra parte permanecía cautelosa, marcada por la reciente traición. Gracias por venir, Patricia, dije finalmente. Tu visita significa algo. ¿Cuánto tiempo llevará reconstruir algún tipo de relación? Eso no lo sé. Quizás nunca suceda completamente, pero reconozco y valoro tu gesto hoy. Ella sintió una lágrima solitaria deslizarse por su rostro. Entiendo y respeto tu cautela. Solo quería que supieras que realmente estamos esforzándonos por reparar lo que hicimos, no solo financieramente, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando se levantó para salir, algo me impulsó a hacer una última pregunta.
Patricia, ¿por qué ahora? ¿Por qué este momento para venir aquí? Se detuvo en la puerta, girándose lentamente. Por Mariana, nos dijo algo hace unos días que me impactó profundamente. Dijo que te admiraba no solo por tu éxito empresarial, sino por tu fuerza moral, por hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba herir a alguien que amas. Me di cuenta de que quiero ser el tipo de persona que mi hija pueda admirar así también. Y con esas palabras salió, dejándome con mucho más en que reflexionar de lo que esperaba cuando comenzó el día. Esa noche no pude dormir. La visita de Patricia había despertado sentimientos que había estado tratando de reprimir. Decidí hacer algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Conduje hasta el cementerio, donde estaba enterrado Augusto. La noche estaba clara, las estrellas brillaban intensamente en el cielo de Sao Paulo. Una rareza considerando la contaminación lumínica de la ciudad. Me senté al lado de la tumba de mármol y, como solía hacer en los primeros años tras su muerte, hablé con él. Augusto, quisiera que estuvieras aquí para aconsejarme, para decirme si estoy haciendo lo correcto, si soy demasiado dura o quizás no lo suficiente. El silencio de la noche fue mi única respuesta, pero de alguna manera me sentí más ligera, solo por expresar mis pensamientos. Nuestro hijo cometió errores graves, Augusto. Errores que no puedo simplemente ignorar o perdonar con un abrazo. Pero sigue siendo nuestro hijo. ¿Y Mariana? A Augusto estarías tan orgulloso de ella. Tiene tu integridad, tu inteligencia. A veces la miro y veo que tú me miras de vuelta. Una suave brisa movió las hojas de los árboles cercanos, como si Augusto estuviera respondiendo a su manera. ¿Qué debo hacer ahora?, le pregunté al viento. ¿Mantenerme firme en mi posición o dar un pequeño paso hacia algún tipo de reconciliación? No esperaba una respuesta concreta, claro. Pero al formular la pregunta, me di cuenta de que ya sabía la respuesta en mi corazón. La justicia se había hecho, las consecuencias se estaban cumpliendo. Quizás ahora era el momento de permitir que la sanación comenzara lentamente, con cautela. Al día siguiente, tras una reunión particularmente exitosa con un nuevo cliente, encontré a Mariana esperando en mi oficina para su sesión de prácticas. Abuela, tengo una idea para presentar, dijo, sus ojos brillando con entusiasmo juvenil. He estado pensando en cómo podemos modernizar algunos de nuestros procesos internos sin perder la seguridad, que siempre ha sido marca de la manejabilidad. Sonreí indicándole que continuara. Durante casi media hora, escuché mientras mi nieta de 15 años presentaba ideas sorprendentemente maduras y bien pensadas. Algunas de ellas realmente podrían funcionar. Cuando terminó, no pude evitar preguntar, Mariana, ¿de dónde vino todo este interés por la innovación? Ella dudó un momento, mordiendo su labio inferior. Un gesto que me recordó dolorosamente a Gustavo cuando era niño. En realidad, fue papá quien me dio algunas de estas ideas. He estado hablando con él sobre el trabajo aquí y mencionó que siempre quiso implementar algunos de estos cambios, pero nunca encontró el momento adecuado. Sentí una punzada en el pecho. Entonces Gustavo aún pensaba en la empresa, aún le importaba su funcionamiento, incluso después de todo. Abuela. Mariana continuó observando mi reacción cuidadosamente. Creo que papá realmente le gustaría hablar contigo. No sobre volver o sobre dinero o cosas así, solo hablar. Respiré hondo pensando en la visita de Patricia aquella noche en el cementerio, en las reflexiones que habían ocupado mi mente. Quizás, dije finalmente, sea hora de una conversación. El rostro de Mariana se iluminó. ¿De verdad? ¿Hablarías con él? No prometo nada más que una conversación, Mariana. Hay mucho daño que reparar, mucha confianza que reconstruir. Lo sé, abuela, pero es un comienzo. Una semana después, en un domingo soleado, me encontré sentada en el mismo banco del Parque Ibirapuera, donde solía llevar a Gustavo cuando era niño. Fue él quien sugirió el lugar, un guiño al pasado que compartíamos, un símbolo, quizás, de su deseo de regresar a un tiempo más simple, más inocente. Llegó puntualmente como siempre. Vestía ropa sencilla, jeans, camiseta polo, zapatillas. Parecía más delgado, con algunas canas que no había notado antes. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que no esperaba. Humildad. Gracias por venir, mamá. Dijo sentándose a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa.
Mariana insistió, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Aunque mi corazón latía acelerado. Es increíble, ¿verdad? ¿Tan joven y ya tan sabia? Sí, lo es. Me recuerda a su padre en muchos aspectos. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. A nuestro alrededor, familias disfrutaban del domingo en el parque. Niños reían, perros ladraban, parejas caminaban de la mano. La vida continuaba ajena al drama que se desarrollaba en nuestro pequeño banco. Mamá, Gustavo finalmente comenzó. Su voz más grave de lo normal. Sé que una disculpa no es suficiente. No para lo que hice. No estoy aquí para pedir tu perdón ni para intentar minimizar mis errores. Estoy aquí, ¿por qué? Porque necesito que sepas que ahora entiendo. ¿Entiendes qué, Gustavo? El valor de lo que tú y papá construyeron. No solo la empresa, sino el legado de integridad, de trabajo duro, de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Necesité perder todo esto para finalmente valorarlo. Hizo una pausa tragando en seco. Estoy reconstruyendo mi vida. Es difícil, claro. Nadie quiere contratar a un exdirector financiero que desvió fondos de su propia empresa familiar, pero he conseguido algunos proyectos como consultor independiente. Patricia está en una nueva agencia con un salario menor, un puesto inferior, pero dice que nunca ha estado más satisfecha porque es un trabajo honesto. Asentí en silencio, absorbiendo sus palabras. Seguimos pagando la restitución. Continuó. Cada centavo, como prometimos, no es fácil, pero es liberador de cierta manera, como si cada pago nos acercara un poco más a convertirnos en las personas que deberíamos ser. Lo miré. Realmente miré más allá de la ira, más allá del dolor, más allá de la traición. Vi a mi hijo imperfecto, fallido, humano, pero aún mi hijo. Gustavo dijo finalmente, ¿qué esperas de esta conversación? ¿Qué quieres? Pensó un momento antes de responder. Honestamente, no lo sé. Tal vez solo un atisbo de esperanza de que algún día, tal vez, podamos tener algún tipo de relación nuevamente. No como era antes. Sé que eso es imposible, pero algo nuevo construido sobre bases más honestas. Respiré profundamente sintiendo el perfume de las flores del parque, escuchando la risa lejana de los niños. No será fácil ni rápido, respondí finalmente. La confianza, una vez rota, es como un jarrón precioso que se quiebra. Puede ser reconstruido, pero siempre habrá marcas, líneas, donde los pedazos fueron pegados de nuevo. Lo sé, pero tal vez. Continué dejando que una pequeña sonrisa tocara mis labios. Tal vez con el tiempo, con consistencia, con acciones que demuestren un verdadero cambio. Tal vez podamos construir algo nuevo, no para restaurar lo que se perdió, sino para crear algo diferente, algo mejor incluso. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Me gustaría mucho eso. Esa tarde, mientras caminábamos lado a lado por el parque, no hubo grandes promesas, ni declaraciones dramáticas de perdón, solo pequeños pasos cautelosos hacia un futuro incierto. Hablamos sobre Mariana, sobre su trabajo como consultor, sobre cambios en la empresa, temas seguros, neutros, pero era un comienzo. Cuando nos despedimos, dudó como si quisiera abrazarme, pero no supiera si sería bienvenido. Decidí dar el primer paso. Abrí mis brazos y lo abracé brevemente. No el abrazo apretado y confiado de antes, sino un abrazo cauteloso, contenido, lleno de reservas no dichas. Aún así, un abrazo. Cuídate, Gustavo. Dije al alejarme. Y cuida bien de Mariana cuando esté con ustedes. Siempre. Él prometió. Mientras conducía de regreso a casa, me di cuenta de que me sentía diferente, no completamente curada. Esto llevaría mucho más tiempo si es que algún día sucedería por completo, pero era más ligero, como si un nudo que ni siquiera sabía que llevaba comenzara a deshacerse. A la mañana siguiente, al entrar en el edificio Méndez, noté que los empleados me saludaban con sonrisas más cálidas de lo habitual. Regina comentó que parecía diferente pero tranquila. Incluso Elena, siempre profesional, observó que tenía un brillo renovado en los ojos. Quizás era verdad. Tal vez al dar los primeros pasos hacia la reconciliación con mi hijo, también me estaba reconciliando conmigo misma, con mis fallas como madre, con mis decisiones difíciles como CEO, con todo el complejo tapiz de elecciones, errores y aciertos que componen una vida.
Esa tarde, mientras firmaba los documentos finales para el programa oficial de pasantías de Mariana, ahora ampliado para incluir otros jóvenes talentos, sonreí al recordar el comentario que ella había hecho la semana anterior. Abuela, a veces las mayores lecciones vienen de los mayores errores. Mi nieta de 15 años tenía razón, como solía suceder. La traición de Gustavo y Patricia había sido dolorosa, devastadora, incluso la cuenta que recibieron por sus acciones fue alta, tanto financiera como emocionalmente. Pero de las cenizas de ese incendio algo nuevo comenzaba a brotar, no perfecto, no inmaculado, pero real, y tal vez con tiempo y cuidado, algo incluso más fuerte que lo que había antes. Al final, como aprendí a lo largo de mis 67 años, la vida rara vez sigue el camino que planeamos. Pero si enfrentamos cada curva con integridad, con valentía y con un corazón abierto a la posibilidad de sanación, podemos transformar incluso nuestras mayores decepciones en oportunidades para crecer. Y eso pensé mientras observaba el sol ponerse sobre Sao Paulo desde mi oficina en el 15º piso. Esa tal vez sea la lección más valiosa de todas. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, me doy cuenta de que esta historia no es solo sobre traición y justicia, sino sobre nuevos comienzos. A los 67 años, yo, Teresa Méndez, nunca imaginé que tendría que reconstruir tan completamente mi vida familiar y profesional. Nunca pensé que mi propio hijo sería capaz de engañarme de la manera en que lo hizo, usando la tarjeta corporativa para financiar una vida de lujos mientras mentía descaradamente sobre sus dificultades financieras. Ese momento en que vi las fotos en Instagram de Patricia, ellos en Trancoso, brindando con champán junto a la piscina, mientras me decían que habían cancelado el viaje, fue como un puñal en mi corazón. Pero el dolor inicial rápidamente se transformó en determinación de hacer lo correcto, incluso si eso significaba confrontar a mi propio hijo. La auditoría que solicité reveló un abuso sistemático de los recursos de la empresa a lo largo de 3 años, 700.000, 180.000 desviados en cafés, almuerzos, combustible, compras personales disfrazadas, viajes falsamente registrados como negocios, reformas en su casa, pagadas con dinero de la empresa. Todo meticulosamente documentado por Paulo de Tí, Regina de Contabilidad y mi fiel asistente Fernanda. Recuerdo vívidamente aquella reunión en la sala ejecutiva Éxito, donde confronté a Gustavo y Patricia con las evidencias. Sus rostros palidecieron cuando presenté las dos opciones, devolver cada centavo y renunciar a sus cargos o enfrentar una denuncia formal por apropiación indebida y fraude corporativo. La sangre es más espesa que el agua, Gustavo, dije mientras salía derrotado de la sala. La integridad es más espesa que la sangre. Respondí, no fue fácil. Noches de insomnio, lágrimas derramadas en la soledad de mi mansión en Morumbí, dudas constantes sobre si fui demasiado dura o no lo suficiente. Pero a través de todo esto, encontré una luz inesperada, mi nieta Mariana. Con solo 15 años mostró una sabiduría y una integridad mucho más allá de su edad. Cuando la invité a hacer prácticas en la empresa, aceptó con entusiasmo y dedicación. Quiero aprender a hacerlo bien, abuela, me dijo con esos ojos tan parecidos a los de su abuelo, no como ellos. La visita sorpresa de Patricia a mi oficina, un mes después de su despido, fue un punto de inflexión inesperado. Sin el maquillaje elaborado y la ropa de marca, parecía más auténtica al admitir sus errores sin excusas ni racionalizaciones. Estoy aquí porque quiero ser el tipo de persona que mi hija pueda admirar, confesó. Y luego aquel encuentro en el Parque Ibirapuera fue con Gustavo. Mi hijo, ahora más delgado. Noté las canas que antes no había visto, admitiendo que necesitó perderlo todo para finalmente valorar el legado de integridad que su padre y yo construimos. La confianza, una vez rota, es como un jarrón precioso que se quiebra. Le dije. Puede ser reconstruido, pero siempre habrá marcas, líneas, donde las piezas fueron pegadas de nuevo. Hoy, 6 meses después de aquel fatídico día en que vi las fotos en Instagram, Méndez Contabilidad está más fuerte que nunca. Gustavo y Patricia siguen pagando regularmente la restitución, reconstruyendo sus vidas con trabajos más modestos, pero como ellos mismos admiten, más satisfactorios porque son honestos. Mariana divide su tiempo entre la escuela, las prácticas en la empresa y visitas a sus padres. Su programa de prácticas se ha expandido para incluir a otros jóvenes talentos, trayendo sangre nueva e ideas frescas a Méndez Contabilidad. En cuanto a mí y Gustavo, estamos lentamente, con cautela, reconstruyendo algún tipo de relación, no como era antes.
Eso sería imposible, pero algo nuevo, quizás incluso más fuerte, porque ahora se basa en la verdad, no en ilusiones. Esta experiencia me enseñó que incluso a los 67 años, nunca es tarde para defender tus valores, nunca es tarde para imponer límites, incluso con aquellos que más amamos. Y lo más importante, nunca es tarde para perdonar. No como un acto de debilidad, sino como una elección consciente que nos libera tanto a nosotros como a quienes perdonamos. La cuenta que Gustavo y Patricia recibieron no fue solo financiera, fue una lección sobre consecuencias, sobre integridad, sobre el verdadero valor de las cosas. Una lección que nunca olvidarán. Y honestamente yo tampoco. Si estás viendo este vídeo en el canal, quizás estés pasando por algo similar. Tal vez te estés preguntando si debes confrontar a alguien que amas, si debes imponer límites, si debes priorizar la integridad sobre la comodidad momentánea. Mi respuesta después de todo lo que viví es sí. Sí, es difícil. Sí, duele profundamente, sí. Habrá noches en que cuestionarás tu decisión, pero al final la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz y las relaciones construidas sobre ella son las únicas que verdaderamente perduran. Me gustaría mucho saber qué opinas de esta historia. Fue difícil para mí revivir esos momentos, organizar mis pensamientos, exponer mi dolor y mis errores ante ustedes. Cada palabra que compartí hoy vino del fondo de mi corazón. Cada emoción fue revivida mientras relataba esta travesía para ustedes. Si esta historia te tocó de alguna manera, si trajo alguna reflexión o inspiración a tu propia vida, por favor, deja un comentario abajo. Sus comentarios son la mayor recompensa que puedo recibir por abrir mi corazón de esta manera. No hay nada más gratificante que saber que mis experiencias, incluso las dolorosas, pueden ayudar a otras personas en sus propios caminos. Además, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí compartimos historias reales, vividas, sentidas, historias que pueden parecer extraordinarias, pero que son profundamente humanas en su esencia. Historias que muestran que incluso cuando enfrentamos traiciones, decepciones y pérdidas, podemos salir más fuertes, más sabios, más completos. Deja tu like en este vídeo también. Fue un trabajo intenso reunir el valor para contar esta historia, revisitar momentos tan dolorosos, exponer vulnerabilidades que normalmente guardaría solo para mí. Tu like es un reconocimiento de ese esfuerzo, una forma de decir que valió la pena. Y si puedes, por favor, considera ayudar al canal a través de Valeu Demais, una forma de donación que nos permite seguir trayendo estas historias para ustedes diariamente. Mantener un canal como este tiene costos significativos: equipos, edición, investigación, y cada contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia. Tu ayuda nos permitirá no solo continuar, sino crecer, alcanzar a más personas, compartir más historias que necesitan ser contadas. Creo firmemente que compartir nuestras experiencias es una forma de sanación, no solo para quien cuenta, sino también para quien escucha. Es una manera de transformar nuestros dolores en lecciones, nuestras cicatrices en mapas que pueden guiar a otros en sus propios caminos. Antes de terminar, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes que siguió esta historia hasta el final. Su atención, su tiempo, su disposición para conectar con mi viaje. Todo esto significa mucho para mí. En un mundo donde todo parece acelerado y superficial, dedicar tiempo para realmente escuchar la historia de otra persona es un acto de profunda amabilidad. Así que suscríbete, comenta, da like, comparte y, si puedes, ayuda a través de Valeu Demais. Juntos podemos construir una comunidad donde historias como la mía, historias de desafíos, de dolor, pero también de superación y renovación, puedan florecer y tocar corazones. Hasta el próximo vídeo, donde traeré otra historia real del baúl de recuerdos de esta señora de 67 años, que aún tiene mucho por compartir. Al final, como descubrí a lo largo de este viaje, nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para aprender y ciertamente nunca es tarde para contar tu historia. Sí.